El 2021 pegó fuerte a los usuarios de PC y hardware en general. Problemas de oferta y demanda, sobreprecios, producción insuficiente, estafas, etc. Vamos, que a muchos nos arruinó los planes para comprar o mejorar una PC. Pero no todo está perdido, y de eso vengo a hablarles hoy. De un equipo económico y accesible para muchas personas, perfecto para tus clases virtuales, trabajos de oficina, edición ligera e incluso algo de gaming modesto. Antes de seguir, los invito a compartir este video con quien crean que puede serles útil. Algún tío que quiera una PC para las clases de su hijo o un amigo que quiera jugar y estudiar sin gastar demasiado. No suelo pedirles esto y ustedes lo saben, pero creo que este video puede ayudar a muchísimas personas en estos días. Sin mucho más que decir, comencemos. Para el procesador estaba algo indeciso respecto a qué marca usar. Intel es una gran opción calidad-precio a día de hoy, pero AMD tiene muy buenas opciones de entrada. Por esto mismo me decanté por un Ryzen 3 3200G, 4 núcleos, 4 hilos a 3,6 GHz. Un procesador modesto y bastante decente a día de hoy, pero que no solo brilla por ello, ya que cuenta con una de las mejores tarjetas gráficas integradas, una Radeon Vega 8, que potenciada correctamente es capaz de igualar a tarjetas gráficas dedicadas como la GT 1030 o la GTX 750 Ti, pero sin tener que gastar $100 en una, lo que ayuda mucho para nuestro presupuesto. Su precio a día de hoy ronda los $150, unos 1050 bolivianos más o menos. Sí, los Ryzen han subido mucho de precio. Después tenemos la placa madre, la columna de nuestra PC. En este caso ofrezco dos opciones. Una A320M que ronda los $70 o una B450 que están desde los $100. En este caso recomiendo la A320M en caso tengas un presupuesto muy ajustado o no te moleste perder un poco de capacidad de mejora, expansión y velocidad en las RAMs. Pero si puedes permitírtelo, ve por una B450. Es mejor en casi todo aspecto. Puede mejorarse más a futuro, tiene más puertos y maneja memorias RAM más rápidas. Algo que nos ayudará muchísimo para esta PC y que explicaré de mejor manera más adelante. Al final tú puedes elegir la que mejor se acople a tu presupuesto y a tus necesidades. Igualmente incluiré ambas en el presupuesto final. Ahora sí, tenemos algo importante, la RAM. Para este ensamble yo recomiendo dos módulos de 8 GB a 3000 MHz o la mayor velocidad posible. Esto debido a que usaremos las gráficas integradas de este Ryzen, las ya mencionadas Vega 8, las cuales se benefician muchísimo al tener RAMs rápidas en Dual Channel. Y es por esto que la B450 es una mejor opción como placa madre, ya que nos permite tener memorias más rápidas. En total, estas memorias rondan los $60 a $70 el par, que serían como unos 400 a 500 bolivianos más o menos. Aunque si no puedes permitirte dos módulos de RAM, puedes comprar solo uno de 8 GB, que rondan los 30 a 40 dólares, como 200 a 300 bolivianos. Esto también lo incluiré al presupuesto final. Pasando al almacenamiento, te tengo dos propuestas. Puedes optar por un disco duro de 1 TB, buena capacidad para guardar nuestras cosas, fáciles de conseguir y bastante decentes. Pero si buscas más velocidad, puedes comprar un SSD de 250 GB. Mucha menos capacidad de almacenamiento, pero unas velocidades muchísimo mejores.
ambas unidades suelen rondar los $50 dependiendo marcas y modelos, unos 350 bolivianos más o menos. Por último, la fuente de poder, y trataré de serles honesto, este es un equipo de muy bajo consumo, así que si tu presupuesto es muy ajustado o eres todo un temerario, podrías optar por una fuente de poder genérica. Total, no a todos les va mal, y quizá tú tengas algo de suerte, pero siempre es recomendable tener una buena fuente de poder. Y si puedes permitírtelo, te recomiendo una fuente de poder de 400 a 500 watts con certificación 80 Plus, bastante decente para mejorar a futuro y muy buena para proteger nuestro equipo. Rondan los $50 o 350 bolivianos. Finalmente, toda la PC, incluyendo los 16 GB de RAM, la placa madre B450 y la fuente de poder certificada, nos saldría alrededor de $420, unos 2.930 bolivianos más o menos. Con este equipo ya podríamos ser capaces de jugar muy bien varios títulos no muy exigentes, hacer nuestras tareas, pasar nuestras clases virtuales sin ningún problema e incluso aventurarnos un poco al mundo de la programación y la edición de video, además de poder mejorarla muchísimo cuando queramos más rendimiento. También, si te interesan otras combinaciones, estaré dejando algunas en pantalla en este momento. Vamos, ponle pausa, toma una foto o anótalo en algún lugar. Dale, yo te espero. Y bueno amigos, esito sería. Recuerden que... No, pero Neros, ¿y el case? No, qué mal video, dislike. Hey amigo, antes de que comentes eso, te recuerdo que el gabinete realmente no es importante para la PC, o al menos si hablamos de rendimiento. Puedes comprar uno de 3.000 bolivianos o uno de 100 pesitos y rendirá igual, por lo que depende totalmente de ti y tus gustos. Vamos, que hay gente que usa cajas de cartón como gabinetes y no tienen mayor problema. Habiendo dicho esto, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta esta parte del video. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios, yo las responderé. Mando un gran saludo y un gran abrazo a Joaquín Limachi por su paciencia. En serio bro, muchas gracias. Recuerden que si quieren un saludo, solo pídanlo, yo me aseguraré de saludarles. Los invito a dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Sin mucho más que decir, me despido deseándoles un muy buen día, tarde o noche, lo que proceda. Adiós.